Vamos a iniciar la clase de bioquímica, la parte 2 de lo que sería la estructura molecular y bioquímica del material genético. Por supuesto, aquí hay que decir, no te rindas. En bioquímica no te rindas, sigue adelante. Como les dije, es la clase 2 de la estructura del material genético, básicamente. Primero tenemos que saber las propiedades físico-químicas del ADN, literalmente del ADN. Es una sustancia ácida, tiene elevada viscosidad, de hecho cuando uno hace las extracciones en el laboratorio pues se ve como un material viscoso cuando existe ese material una vez extraído, por ejemplo, de bacterias o de organismos eucariotas. Tiene la capacidad de formar tautómero, absorbe luz ultravioleta, lo cual nos permite en el laboratorio pues indagar la concentración de esa molécula en un extracto previo. Sufre desnaturalización y renaturalización, que cuando veamos algunas técnicas de biología molecular vamos a ver su aplicación, y lo que serían las temperaturas de fusión, que son dependientes de su longitud y de su composición de bases. Los nucleótidos estamos claros de cómo están compuestos, ¿cierto? Adenina, timina, citosina, guanina. En este caso, por ejemplo, la acidez, justamente hay que recordar que son ácidos fuertes debido a los grupos fosfatos que tiene esa molécula. Sus pKa son de aproximadamente de 1. Y, por ejemplo, a pH 7 fisiológico tiene una carga neta negativa. Eso también nos permite trabajarlos en el laboratorio para su separación y análisis. Viscosidad consiste justamente en esa resistencia a un fluido moverse en medio acuoso. Y de hecho, dependiendo de su longitud y su cadena, justamente tendremos más o menos viscosidad del material genético. Importante es entender el espectro justamente de lo que puede ser la absorción de este material. Pues justamente fíjense dónde se encuentra la absorción máxima. Ahora lo vamos a ver en una de las diapositivas. Está en 260 nanómetros. ¿Ok? Recuerden, este espectro es muy importante porque nos va a dar justamente la idea de lo que sería la cantidad de material genético citosina timina o citosina guanina básicamente, y va a tener ese espectro de absorción desplazado. Entonces, fíjense en el gráfico de las purinas, ¿ok? El gráfico de las purinas, la línea verde, ¿ok? Nos va a representar más o menos cómo es la absorción de los compuestos monofosfatos, por ejemplo, guanina o el compuesto de el AMP, ¿ok? En verde el de la guanina, monofosfato, y en azul el AMP, ¿sí? Fíjense que el guanino monofosfato tiene su pico de absorción alrededor de 250, pero el AMP lo tiene alrededor de 260. Si nos vamos a las pirimidinas, ¿okay? Aquí vamos a poder trabajar también con los uracilos. Tenemos en esta curva lo que sería el máximo de absorción del UMP, que pertenece a los ARN, en 260. Los TMP, fíjense acá, estaríamos un poco antes de los 270 de absorción en nanómetros. Y el CMP ya estaría desplazado más allá de los 270. Entonces, la composición de un material genético va a depender de esto. O sea, en el sentido de que dependiendo de cuántas guaninas, cuántas adeninas, cuántas citosinas tenga, los espectros de absorción van a ser diferentes. Con relación a la desnaturalización, fíjense, ¿qué consiste la desnaturalización? Es que esa estructura secundaria se pierde.
sea, se abre la estructura secundaria, pero queda siempre la estructura primaria. La estructura primaria no se ve modificada, ¿sí?, en los procesos de desnaturalización controlada. Los factores de desnaturalización, tenemos altas temperaturas, valores extremos de pH, solventes orgánicos como cetonas, alcoholes, sustancias caotrópicas como puede ser la urea y el cloro de guanidinio. Esto justamente lo usamos en el laboratorio para experimentar con el material genético, ¿cierto? Por ejemplo, la reacción en cadena de la polimerasa y la hibridización se basan en la desnaturalización del material genético sin la pérdida de la estructura secundaria. En esta diapositiva podemos ver mejor lo que está ocurriendo. Tenemos el ADN nativo. Se desnaturaliza no toda la molécula, sino parte de la molécula. Fíjense que pierde su estructura secundaria, pero justamente yo puedo promover nuevamente la reasociación de esas estructuras. Entonces, esa reasociación es un juego de temperaturas altas y bajas para el reconocimiento de las bases nitrogenadas. Y esto es justamente lo que sería la columna vertebral para poder hacer la técnica de hibridación y la técnica, por ejemplo, de los iniciadores, de todo lo que tiene que ver con la parte de PCR y de secuenciación. Entonces, ¿qué pasa con la absorción de la luz ultravioleta a 260? Fíjense, en este caso, nosotros tenemos un ADN nativo, ¿ok? Fíjense acá, este es el espectro de un ADN nativo, y podemos observar que después de los 260, nosotros tenemos un efecto hipocrómico, es decir, que ocurre una desnaturalización y esa desnaturalización hace que la absorbancia disminuya. En el caso de la parte del efecto hipercrómico, lo que vamos a tener es que en el efecto de desnaturalización completa, vamos a tener un efecto importante para poder medir la concentración de ese material genético a 260 nanómetros. Esto nos lleva a hablar de la temperatura de fusión, ¿sí?, que la definición particular de esto es cuando la mitad, el 50% de las moléculas de ADN están desnaturalizadas. Recuerden que no se pierde la estructura primaria. ¿Qué afecta la temperatura de fusión de un ADN? La composición de bases, fíjense, el número de guaninas y citosinas, adeninas y timinas, la longitud de la cadena, entre más grande, más difícil, la absorbancia cambia, aumenta, y los valores de pH. Entonces, cuando estamos hablando de, por ejemplo, dos moléculas diferentes, la A y la B, fíjense que voy a tener probablemente, aún siendo moléculas del mismo tamaño, ¿sí?, y del mismo peso molecular, puedo tener este fenómeno. Fíjense, en la muestra A, en azul, tengo una temperatura de fusión de 83 grados. En cambio, en la muestra B, tengo una temperatura de fusión de 85. Ya esto me está dando una información adicional sobre la molécula que estoy trabajando, ¿sí? Recuerden, aquí estamos poniendo un ejemplo donde las moléculas tienen el mismo número pares de bases y pesan lo mismo. Entonces, ¿a qué se debe esto? Se debe a la relación de la concentración de guanina-citosina. El porcentaje de guanina y citosina nos va a hablar justamente de cuánto es su temperatura de fusión. Fíjense acá, aquí tengo varias moléculas de igual longitud, pero con distintas temperaturas de fusión. Y esto va a depender de esta proporción guanina-citosina. Esto es un marcador importantísimo de evolución y para poder hacer clasificación de materiales genéticos. En este caso, por ejemplo, estamos viendo una microfotografía electrónica muy de boga ahorita,
De hecho, estamos ahorita en un congreso de microscopía electrónica, se están tratando de recuperar los microscopios electrónicos del país, para poder hacer justamente una serie de investigaciones que ameritan el uso de la microscopía electrónica. Fíjense, en este caso se abren como unas burbujas, aquí estamos viendo justamente los pares de bases que probablemente tienen menos cantidad de guanina citosina. Pero fíjense qué bonita micrografía de un material genético en donde yo estoy viendo justamente desnaturalizado una parte de ese material genético. Hablando un poco de lo que sería la estructura terciaria, nosotros tenemos en este caso es que ya de primaria, secundaria a terciaria hay un plegamiento adicional, ¿sí? En cuanto al material genético. Entonces, en este caso, cuando hablamos de estructura terciaria, estamos hablando de material genético súper enrollado. Este material súper enrollado de ADN corresponde a la forma tridimensional global del material genético en la célula. La mayoría del material genético se encuentra en esta conformación, aunque vamos a ver que tenemos otro paso más en lo que sería la parte de arquitectónica del material genético. Entonces, fíjense, también una microfotografía, fíjense que ya estamos súper enrollando el material genético para que pueda caber en un cromosoma, en un núcleo, ¿ok? Y entonces, fíjense que este estado terciario es generalmente el estado usual del material genético, tanto en procariotes como en eucariotas. ¿Cómo se superenrolla el material genético? Aquí vamos a detenernos y vamos a ir a la segunda parte de la clase para que ustedes puedan intronizar este concepto o estos conceptos que acabamos de conversar.